Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, Profim, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha hablado Almunia, ha hablado Bankia, acaba la ampliación de capital del Banco Popular. La FED dice una cosa a los bancos europeos y otra a los bancos estadounidenses. Mal dato del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, pero Wall Street se viene arriba por esperanzas del fiscal cliff. Así está el escenario. ¿Mejor o peor que hace una semana? ¿Igual o peor? Yo creo que algo mejor. Algo mejor en el sentido de que se despejan dudas en torno al tema de Grecia, en cuanto a, bueno, pues a que se desbloquee la ayuda a Grecia. Lo que pasa es que a la larga Grecia pues tendrá que cumplir lo que ya se le está pidiendo a sus socios europeos, ¿no? Y veremos si es capaz de hacerlo. Pero al menos estamos mejor que la semana pasada, donde, bueno, pues una y otra vez esta unión no funcionaba y volvíamos a la desunión. También, evidentemente, la posibilidad del acuerdo del fiscal cliff puede, sin duda alguna, animar a los mercados de renta variable. Simplemente cualquier tipo de matiz, cualquier tipo de declaración anima a los mercados de renta variable, sobre todo soportados, como bien sabemos todos, por las actuaciones de los bancos centrales. Con lo cual, eso, unido también a la reestructuración del sistema financiero español y también europeo, que no duda cabe que, bueno, pues que los mercados tienen ganas de subir. Lo que pasa es que estamos en unas zonas muy importantes de resistencia y veremos si son capaces de superarlas y seguir subiendo, o el mercado, sin vectores de rentabilidad que hagan que las bolsas puedan subir, se tomen cierto respiro después de un verano y parte de este otoño con subidas a los mercados de acciones. Han sido claves las palabras de Joe Boehner de manera optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para evitar el fiscal cliff. Tenemos ese plan de ajuste del sector financiero español que mejore un poco el escenario. Fíjese, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que en 2014 crecemos un 1%. Eso es así, vamos, eso es así. Son las previsiones del Fondo Monetario Internacional que han sorprendido, incluso frente a muchos análisis que se hacen en casa y fuera de casa, es decir, tanto en España como fuera de España, ¿no? Ojalá el 2014 ya sea un año de recuperación y empecemos a crecer y a crear empleo de todo lo que se ha destruido a lo largo de estos años que llevamos de crisis. Claro, si para el año todavía se prevé una contracción importante de la economía española, que puede, aunque el gobierno diga 0,5, puede rondar el 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6%. Estamos cerca de tocar fondo, quizás, en la economía española. Los mercados se van a anticipar. ¿Anticipan o no anticipan? Vale, soy inversor. ¿Es momento adecuado para pensar en esa posibilidad? Todavía no me la juego. ¿Opto por un riesgo moderado en mi cartera? De momento yo creo que hasta que no tengamos muy claro si hay o no hay acuerdo en cuanto al tema del fiscal cliff, hoy por hoy lo que prima es la prudencia. No estar fuera del mercado de renta variable, sí estar, pero con prudencia. Y sí tener, los cartuchos, la gente como yo que nos gusta la caza, pues tener preparados esos cartuchos para que cuando, los mercados se pongan a tiro y se despejen ciertas incertidumbres, sin duda alguna empezar a incrementar la posición de renta variable, y una de las opciones sería la renta variable europea, con algunas compañías españolas que seguramente saldrán beneficiadas. Pero ahora, ¿cómo equilibramos la cartera para un riesgo? Ahora mismo, para un inversor que tiene un perfil de riesgo equilibrado y que de libro nos dicen siempre, tiene que usted que tener un 50% en fondos de riesgo, que normalmente se asemeja a los fondos de acciones. Nuestra recomendación es que el peso en fondos de acciones esté entre el 30 a 35% como máximo. ¿Qué tipo de fondos? Globales y algo de renta variable norteamericana. Ahí es donde debemos de estar. ¿Y si estoy pensando en la jubilación también o modifico la cartera? En el caso de la jubilación va a depender muy mucho, no solo del perfil de riesgo, sino también de lo que nos queda para alcanzar la edad legal de jubilación o cuando pensemos jubilarnos, ¿no? Eso va a jugar de forma muy importante en cuanto a la cartera de planes de pensiones que estemos en estos momentos configurando. Evidentemente, porque a uno le queden muchísimos años para jubilarse no significa que tenga que estar todo en renta variable. Debe también tener muy en cuenta cuál es el contexto. Y nosotros lo tenemos muy en cuenta. ¿Y cómo solo valoramos? ¿O qué cartera recomendamos? Pues miren, para una cartera agresiva, ahora mismo, lejos de estar el 100% en planes de pensiones de bolsa, lo que haríamos sería utilizar planes de pensiones de renta variable
sobre todo renta variable global y norteamericana, pero también planes de pensiones que inviertan en fondos, planes mixtos, con una gestión activa. Y ahí, como máximo, un 60-70%, no un 100%. Debemos de tener siempre muy en cuenta no solo lo que nos queda para alcanzar la edad de jubilación, que aunque sea más de 10 años, queda mucho tiempo, pero mirando hacia atrás, vemos que en los últimos 10 años estar en renta variable no en muchos casos ha sido lo más rentable. Quieren preguntar a José María Luna, Profin, 914237658, 914237659, a puntito de cerrar sus puertas. La renta variable europea, contagiada por el optimismo que en Wall Street ha inyectado Joe Boehner, mostrándose optimista para que se alcance un acuerdo que evite el fiscal cliff, y la prima de riesgo española, que va a despedir este miércoles por debajo de los 400. Actualidad de la bolsa española y actualidad con los fondos de inversión y don José María Luna. Vamos a por las preguntas y a las dudas. Don José María, ¿le parece? Me parece fenomenal. Juan Carlos Murcia, muy buenas tardes. Que se hace ahora un plan de pensiones y un fondo de inversión, o sea, las dos cosas, voy a contar las dos cosas, y no sé por dónde ir, porque tengo la mirada un poco perdida, porque no sé si meterme en China, en Brasil, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, claro, como escucha que en China hay una posible burbuja inmobiliaria como en España, pues tengo un poco de miedo. El tema también de Francia, la semana pasada también, y qué sé, como está un poco todo así descolocado, pues no tengo las cosas claras. Entonces no sé si meterme en Estados Unidos, en fondos y en planes de pensiones, o en Europa, porque es que las cosas que no las veo. Antes, cuando tengo mucho miedo el tema de Francia, que eso explote, pues no tengo las cosas claras. Entonces, pues no sé si meterme en el tema de Estados Unidos, o un fondo en Alemania, no sé, estoy un poco perdido y no lo sé. Y otra cosa, por favor, también. El tema, si España salía del euro, ¿cómo le puede penalizar si tienes acciones en bolsa? ¿Perdería mucho valor frente a un depósito? Tengo un poco de duda, si también me puede responder mucho. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Juan Carlos. José María. Pues muy interesantes las preguntas. Vamos a intentar, por dar luz a don Juan Carlos. Si usted tiene dudas en cuanto al qué mercado invertir, aunque nosotros lo tenemos muy claro en cuanto a que nuestra principal apuesta sigue siendo hoy por hoy la renta variable norteamericana, seguiría de la renta variable emergente y en segundo lugar la renta variable europea, sobre todo Alemania. Pero si lo que quiere es tener renta variable a través de fondos o a través de planes, la mejor opción sería un producto global. Es decir, que el estilo de gestión en cuanto a flexibilidad y que el gestor sea el que va tomando las posiciones más o menos en distintas zonas geográficas con un determinado estilo de gestión. Es decir, buscamos flexibilidad. En el caso de los fondos de inversión, por citar un nombre, hay un producto de un estilo muy, muy defensivo que es Amundi International SICAV como gestora extranjera o Bestinver Internacional como gestora nacional. Ahí tendría usted distintas compañías a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo. Eso podría ser una opción. En el caso de los planes de pensiones, ahí sería quizás un poco más conservador, porque efectivamente hay oportunidades, pero como decía antes, hay todavía turbulencias, tensiones que se deberían de ir despejando, algunas ya lo están haciendo. Es muy importante que la prima de riesgo haya bajado de los 400 puntos básicos, pero podría volver a repuntar, con lo cual, ¿cuál es mi consejo? Pues un producto que invierta, o bien sea de corte mixto, defensivo, o bien un producto que sea un clon de un fondo de inversión. A nosotros un producto que nos gusta mucho, lo gestiona Renta 4, ese plan de pensiones Renta 4 Dédalo, que lo gestiona de la forma similar a un fondo de inversión que se denomina Renta 4 Pegasus. Es un producto muy, muy consistente con un objetivo de retorno absoluto. Esa puede ser una opción interesante en la parte de planes, y para la parte de fondos, ya digo, un fondo de renta variable internacional. En cuanto a la otra pregunta, es además muy, muy interesante. ¿Qué pasa si España se sale fuera del euro? Pero ese escenario, yo le doy muy poca probabilidad, incluso la probabilidad de que implosione. Es cierto que hemos vivido momentos en estos últimos años donde las tensiones iban en aumento y cada vez, esa probabilidad iba también en aumento. Bueno, ahora mismo, y sobre todo tras las palabras del señor Draghi, yo creo que ese escenario se ha ido reduciendo en el tiempo y por ello los mercados, tanto de renta variable como de
renta fija pues están comportándose de una forma más normal, más teniendo en cuenta no tanto la política, sino sobre todo el entorno económico y sobre todo el entorno de las compañías. Ahora bien, ¿qué ocurre si tenemos acciones o depósitos? Mire, si usted tiene un depósito que está en euros y España se sale del euro, va a volver a la peseta. Y si sale a la peseta, pues va a sufrir usted la devaluación, precisamente de tener un activo en euros a un activo que está en pesetas. Y la devaluación que sea 30 o 40%, tipo pues lo que está ocurriendo con las preferentes, por ejemplo, de Bankia. Es decir, ahí una quita, en este caso por la vía de la devaluación. ¿Que tiene usted acciones? Lo que dependerá qué tipo de acciones tiene. Si son de compañías españolas o son compañías internacionales, es decir, que están denominadas en otra moneda. Es decir, si usted tiene acciones de, no sé, de Apple que están en dólares, evidentemente, aunque España se salga fuera del euro y volviera a la peseta, usted tiene una acción que está denominada en una divisa. El problema sería cuando usted vaya a una repatriación de ese dinero, es decir, que vaya desde el dólar, vaya a la peseta. Bueno, pues tendrá que tener muy en cuenta cómo ha podido fluctuar el euro y, en este caso, la peseta contra el dólar. Pero ahí estaría bastante más cubierto que tener una acción española. Pero insisto, no es el escenario que nosotros en estos momentos estemos más contemplando. Vamos a Zaragoza con Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno. Vamos a ver, quería preguntar por un fondo, el Schroders Euro Corporate Bond, y quería hacer unas preguntas muy concretas para que el analista me las clarificara. ¿Sabe primero qué porcentaje de deuda tiene pública o privada? Segundo, si invierte su cartera aproximadamente más a corto, medio o largo plazo. Tercero, ¿cómo le afectaría los tipos de interés tanto si subieran al alza como a la baja a la rentabilidad del fondo? Y ya casi por último sería, ya sé que la ruptura del euro para Tecar es más difícil, pero por ejemplo una salida de Grecia le podría afectar si es que tiene algún tipo de inversión en ese país o no. Entonces, este fondo este año aproximadamente tiene una rentabilidad de un 10%. Quisiera que el analista dijera qué perspectiva cree para el fondo para el futuro, para un año a un año vista, por ejemplo, y, por ejemplo, compararlo un poco con otro fondo que no sé si es paralelo o similar a Carmignac Securité, que ese sí que lo tengo yo. Eso en cuanto al fondo. Ya por último, simplemente a nivel de Hacienda, ya sé que no es un tema fiscal, pero a lo mejor me podría indicar. ¿Sabe usted, por ejemplo, si una persona compra un fondo como el Carmignac Securité o el Schroders, que es un fondo, vamos a decir, de una gestora nacional, de cara a Hacienda hay que hacer un tipo de declaración de estas, como que tienes fondos que no son nacionales de cara a estos temas de luchas contra el fraude que lleva Hacienda? Muchas gracias por la información. No, porque son fondos que se comercializan en España. Exacto, podemos empezar por ahí, por la parte fiscal. Venga, vamos con bueno, eso. como son fondos, mientras estén comercializados por entidades españolas, no es necesario que haya ninguna declaración adicional. Ya está declarado perfectamente por la propia entidad, con lo cual cada vez que usted vende, no, en el caso del traspaso, porque habría, no tendría que aflorar plusvalías o las minusvalías que pudiera tener en este tipo de productos, pero cada vez que usted vende, no se preocupe que ya le notificarán cuáles son, la retención que se ha podido practicar, y Hacienda estará bastante al tanto precisamente de la retención y de, por supuesto, de las plusvalías, con lo cual en ese sentido está completamente cubierto. El tema fiscal es para el dinero que no está declarado, pero no sería el caso seguramente que nos cueste la pregunta que nos hace don Fernando. El producto del Schroders, vamos a intentar, son muchas preguntas, pero intentar dar luz. Es un producto que tiene aproximadamente algo menos de un 15% en deuda pública. El resto es deuda corporativa de la zona euro. La deuda pública que tiene en cartera mayoritariamente es deuda alemana. Es decir, el producto lo que hace es la parte de cobertura, en lugar de estar en liquidez, lo tiene en deuda alemana. Sobre todo cuando hay ciertas tensiones en los mercados y hay trasvase desde los activos de algo más de riesgo, como puede ser la deuda privada, y busca puertos seguros, que sería la deuda alemana o de otros países. Pues ahí este fondo lo que hace es aprovecharlo vía teniendo deuda, en este caso gubernamental alemana, con lo cual ese es el porcentaje que este fondo tiene en cartera. El resto de la cartera es deuda corporativa, fundamentalmente es deuda del sector financiero, y esto es muy importante. Luego más adelante le explico el porqué. ¿Es de corto o medio plazo? Es un producto más de medio plazo. Es un producto que tiene una duración en torno a 4 años. Es decir, la sensibilidad a tipos estarían en torno al medio. Ni es fondo de muy largo ni de corto. De corto sería más bien el Carmignac Securité. Con lo cual, que hay bajada de tipos de interés y además vienen acompañadas por bajada del spread de la deuda corporativa frente a la deuda pública, pues al fondo le viene bien, como es el caso que ha ocurrido en este año. Ahora bien, si hay repuntes de tipos de interés, evidentemente el fondo podría tener un comportamiento negativo durante cierto tiempo.
Y decía usted, ¿qué pasa si sale Grecia del euro? No parece ser que sea la intención de los socios europeos, pero si saliera Grecia sí que va a afectar al fondo, no solo a este, sino a muchos otros. Va a afectar en general a todo el sistema financiero europeo y bueno, a toda Europa. Y sobre todo a este fondo le va a afectar por lo que decía antes. Este es un fondo que mantiene casi un 40% de la cartera en deuda de bancos europeos. Evidentemente, si sale Grecia, muchos de estos bancos europeos tienen en cartera deuda griega, con lo cual lógicamente, se verían afectados y de forma negativa, con lo cual eso sí impactaría de forma muy notable a este fondo. Y por último, Carmignac Securité, siendo un producto que mayoritariamente invierte en deuda corporativa, es un producto de corte más defensivo. Su volatilidad es menor, es decir, el riesgo es inferior al producto que en estos momentos tiene también, que es el fondo gestionado por la gestora británica Schroeder. Tenemos muchas llamadas más, vamos enseguida con ellas. ¿Le parece, José María? José María Luna, Profin, con ustedes enseguida. 5:05, esto es Cierre de Mercados y José María Luna de Profin les acompaña. Después el consultorio de análisis técnico. José María, vamos con la siguiente llamada. Estupendo. Fernando Valencia, buenas tardes. Sí, hola, buenas. ¿Qué tal? Quería preguntar por un fondo que es el Scandia Emerging Market Debt A y por el DWS Invest Convertibles. Muy bien. Ya está. ¿Los tiene usted ya o...? Tuve el primero y tengo el segundo. Vale, venga. Bien, pues la verdad es que son dos buenos productos de inversión. El primero lo que hace es invertir en renta fija emergente, sobre todo en divisa fuerte, fundamentalmente en dólares. La deuda emergente tiene cupones muy interesantes, es decir, una rentabilidad muy atractiva y además en un entorno de ausencia de tensiones inflacionistas lo que provoca es que haya políticas expansivas por parte de sus bancos centrales, con lo cual, bien a la hora de invertir en un producto de estas características. Si alguien en este momento está pensando en invertir en deuda emergente, convendría que también mirara productos de deuda emergente, pero de un tipo bueno, llamémosle de más de corto plazo. Hay un fondo en la gestora británica Threadneedle, el Global Emerging Market Short Term, que con la clase con divisa cubierta, que lo que hace es, bueno, pues en el supuesto caso que haya algún cierto repunte de la inflación, fundamentalmente por el aumento del precio del petróleo, por las tensiones geopolíticas, será muy importante que tuviéramos deuda emergente, pero de corto plazo. Y evidentemente tiene que ser un perfil de riesgo, evidentemente, pues de más agresivo. Y dentro de los fondos que invierten en bonos convertibles, en ese producto híbrido, a caballo entre renta fija y renta variable, el producto que gestiona Deutsche Bank es uno de los mejores productos que existe en nuestro mercado. Habría algunos más, como Acropol o una gestora de Odo. Son 2, 3, 4 fondos de bonos convertibles que a mí personalmente sí me gustan y todavía creo que existen perspectivas buenas de obtener resultado. Quizá nosotros hemos optado más por un mixto más tradicional, pero bueno, a la hora de invertir en bonos convertibles, sin duda alguna el producto del Deutsche Bank es un buen producto. La próxima semana, el miércoles, más, pero mañana también en Cierre de Mercados con ustedes hablaremos de fondos de inversión. ¿Le parece, José María? Me parece fenomenal.